Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy es una ocasión muy especial porque este canal ha llegado a los 100 suscriptores. Cuando se suba el video tal vez tendremos un poquito más, pero no pasa nada. A todos ellos le doy mil gracias por haber confiado en mí y haberse suscrito a mi canal. Varios de esos suscriptores me han pedido que les enseñe a hacer pan. Como esta ocasión es tan especial para mí por haber alcanzado esos suscriptores, voy a cumplir todas sus sugerencias. Y hoy vamos a hacer una receta de pan. Vamos a comenzar con una barra de pan simple, pero muy buena. Te puedo asegurar que es muy fácil. Más adelante vamos a continuar con más recetas de panificación y vamos a adentrarnos un poco más en lo que es la panificación, haciendo las recetas un poco más avanzadas, con masa madre y explicando todas esas cosas que hacen falta saber para crear una magnífica receta de pan. Sin más preámbulo, nos vamos ya mismo a poner el delantal y nos vamos a poner a hacer esta deliciosa barra de pan básica o pan canilla. Para esta receta vamos a necesitar 300 gramos de harina de trigo de fuerza, 180 gramos de agua, 12 gramos de mantequilla, 7 gramos de levadura seca, 6 gramos de azúcar, 5 gramos de sal. En un bol coloca la harina y todos los ingredientes secos, la levadura, el azúcar, la sal. Intégralos un poco con una cuchara o espátula y ve agregando el agua. Si hace frío donde estás, que sea un poco tibia. Agrega la mantequilla e intégrala a la mezcla. Revuelve todo hasta obtener una pasta que puedas manejar con tus manos hasta formar una masa. Comienza a amasar y evita la tentación de agregar más harina aunque la notes un poco pegajosa. Ella va adquiriendo su propia consistencia. En cámara lenta te voy a ir explicando un poco cómo es el proceso de amasado. Para amasar necesitas tus manos. Como esta masa es pequeña, no es una gran cantidad, con una mano puedo hacerlo. Con la base de la palma de la mano ve estirando la masa y con los dedos la vas recogiendo, haciendo un rollo y repites ese proceso una y otra vez. Intenta no rasgar la masa. Lo que tienes que hacer es ir amasando y dándole calor a esa masa para activar la levadura. Haz este proceso de amasado por 10 minutos aproximadamente. Cuando hayas terminado de amasar, abólala formando una bola y déjala descansar 10 minutos aproximadamente sobre la mesa tapada con un paño. Corta la masa en dos partes lo más igual posible y con cada una forma una bolita. Con tus manos intenta estirarlo de una forma rectangular. Ayúdate con tus dedos y luego le terminas de dar la forma rectangular con el rodillo. Ten en cuenta el tamaño de la bandeja que vayas a usar, no lo hagas más grande. Enrolla una primera parte de la masa y aprieta un poquito. Luego con tus dedos vas arrastrando hasta formar un rollo.
y la costura la sellas un poco con tus dedos. Coloca el rollo de masa sobre una bandeja con papel o muy bien engrasada y repite el mismo proceso con la otra bolita de masa. Déjala descansar cubierta con un paño aproximadamente por 1 hora o hasta que duplique su volumen. Con una cuchilla muy afilada o un cuchillo con punta fina que esté muy afilado, vamos a hacer unos cortes en diagonal sobre cada uno de los panes. Aquí te muestro una opción de decoración, que es espolvoreándole un poco de harina. El otro lo vamos a dejar sin nada, totalmente liso. Hornea los panes en un horno precalentado con calor arriba y abajo a 200 grados centígrados, 380 Fahrenheit por aproximadamente 20 minutos o hasta que los veas dorados. Con una botella de spray llena de agua potable, rocía las paredes del horno ya caliente. Esto formará una nube de vapor de agua que hace que el pan quede muy crujiente por fuera y muy suave por dentro. Y listo, una vez sacados del horno, déjalos refrescar hasta que estén fríos para que los puedas cortar. Y mira qué hermosura de pan con su miga muy suave. Espero que la receta de hoy te haya gustado, que la pongas en práctica, que hagas muchas barras de pan. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario o quieres que te prepare alguna receta, me lo dejas escrito en la cajita que tiene YouTube aquí abajo para que tú me escribas. Por allí también te dejo la receta escrita para que la puedas copiar o imprimir. Suscríbete a este canal. Es muy importante que te suscribas para que sepas qué cosas vamos a cocinar o por dónde vamos a caminar. Sígueme por todas estas redes sociales. Muchísimas gracias a todos esos suscriptores y todos los que están por venir. Comparte este video con tu familia y amigos para que este canal pueda seguir creciendo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Besitos. Chao.